Bueno, ahora paso a lo que son los estudios generales, que es todo aquello que no es cardiología. La modalidad de imágenes en estos estudios puede ser por barrido corporal total, imágenes planares o estáticas, imágenes dinámicas, imágenes SPECT con cortes tomográficos y, como les dije previamente, también podemos hacer fusión con TC. Las aplicaciones son múltiples, o sea, múltiples ramas de la medicina, como es la oncología, nefrología, neumonología, traumatología, reumatología, enfermedades metabólicas, neurología, pediatría, gastroenterología, endocrinología, etc. Bueno, dentro de los estudios generales en un servicio de medicina nuclear, el que está a la cabeza es el centellograma óseo en sus diferentes variantes y después tenemos todas las otras variedades que voy a describir posteriormente. Me voy a extender un poquito más en los que son más frecuentemente utilizados, como el centellograma óseo, que es una técnica funcional con alta sensibilidad y precocidad para el diagnóstico de lesiones óseas antes de la aparición de los cambios estructurales. La posibilidad de realizar un barrido corporal total permite localizar la causa de dolores referidos, detectar lesiones osteoarticulares que no eran sospechadas y valorar la extensión de las patologías poliarticulares y poliostóticas. Las variantes en relación a la modalidad de realizar las imágenes son el barrido corporal total, las imágenes en múltiples fases, cortes tomográficos SPECT o fusión con TC. Las aplicaciones son en la investigación del dolor óseo, investigación de patología neoplásica, que puede estar vinculados, y la investigación de patología ósea benigna. Entonces, en enfermedad neoplásica la principal indicación, por eso está negrita y subrayada, es la evaluación de secundarismo óseo, la evaluación de la presencia de metástasis. Los tumores óseos primarios, benignos o malignos, también puede ser que lo utilicemos para evaluarlos y además para evaluar si el compromiso es de un solo hueso o compromiso a distancia. También tiene su aplicación en la inflamación e infección. En ese caso utilizamos el estudio en 3 tiempos, en la osteomielitis aguda o crónica, la artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, el pie diabético. También para evaluar la presencia de fracturas ocultas en zonas que son difíciles de evaluar en la radiología o en zonas de huesos pequeños, evaluación de fracturas de estrés, necrosis avascular, artropatías inflamatorias, viabilidad de injertos óseos, distrofia simpático-refleja, enfermedades metabólicas, evaluación de prótesis articulares o distribución de la actividad osteoblástica antes de la terapia con radioisótopos. El centellograma óseo se realiza con difosfonatos marcados con tecnecio 99, el metilendifosfonato. Generalmente se reaccionan sobre el calcio de la hidroxiapatita de la superficie ósea y su unión va a depender del flujo sanguíneo, de la permeabilidad capilar y del metabolismo óseo, o sea, de la actividad, el juego entre la actividad osteoblástica, osteoclástica o el hueso en formaciones. Así que, por ejemplo, en las metáfisis óseas de los chiquitos, de los niños, se ve hipercaptación, que es normal porque es un hueso que está en formación. El radiofármaco se inyecta por vía endovenosa en adultos en una dosis promedio de 20 a 30 milicurie en total y en los niños calculando por peso 250 a 300 microcurie por kilo. El estudio convencional, el estudio que se pide generalmente para metástasis, para rastreo de metástasis óseas, en el cual solicitan un barrido corporal total, se realiza la inyección y las imágenes se realizan entre las 2 a 4 horas post-inyección. No necesita ninguna preparación en especial y lo que sí, entre la inyección y la imagen se le indica que tome abundante líquido y antes de realizar la imagen solicitamos que el paciente evacúe la vejiga para que no se acumule la actividad, ya que es eliminada por vía renal en la vejiga y no nos dificulte la visualización de la pelvis. También se puede hacer lo que se llama el centellograma óseo en 3 tiempos, donde en ese caso el médico nos tiene que aclarar la zona de interés, ya que el paciente se va a realizar su inyección bajo cámara con el detector en la zona que queremos evaluar y en el momento que se inyecta vamos a empezar a hacer las imágenes dinámicas de 1 a 5 segundos por frame en el paciente en la zona que nosotros queremos ver, que es la fase de la angiografía, la primera fase.
Luego vamos a hacer el pool vascular, que son imágenes estáticas a los 5 a 10 minutos post inyección, y luego el tiempo óseo entre las 2, 4, 5 horas post inyección, y si es necesario un cuarto tiempo, las 24 horas post inyección, cuando hay mucho componente de partes blandas. Las imágenes entonces se pueden hacer, como hacíamos, de cuerpo entero, imágenes adicionales focalizadas o cortes SPECT o SPECT-C. El colimador pinhole, que es el colimador tipo cono, lo utilizamos en general para estructuras pequeñas, más que nada para pediatría en articulaciones, en cadera, por ejemplo. La dosimetría no es baja, lo máximo es de 6,3 milisievert. Entonces, acá tenemos un centellograma óseo corporal total, el barrido corporal total, vean cómo se elimina por riñón y vejiga. Tenemos las imágenes estáticas, y en este caso queríamos ver con más detalle las rodillas, donde vemos que hay unas áreas de hipercaptación en la rodilla derecha. El paciente venía por una necrosis avascular, no era un paciente oncológico. Y acá tenemos el corte tomográfico SPECT de rodilla con los tres ejes, el eje transversal, el sagital y el coronal. El centellograma óseo también nos sirve a agregar las imágenes cuando tenemos, por ejemplo, este paciente es un paciente con un cáncer de próstata que se había diagnosticado hace unos años y se realiza el estudio. Sabemos que tenía un score de Gleason que es 8, ya es un paciente con cáncer con un grado de indiferenciación, y el PSA al diagnóstico era de 46 nanogramos por mililitro. El PSA posteriormente fue de 0,03 nanogramos por mililitro cuando se hizo el estudio, y tenía esa imagen en la cadera y una pequeña imagen aquí en la región sacrocoxilla. Es por ello que nosotros decidimos realizar un corte tomográfico de SPECT y luego fusionarlo con la TC para ver la zona del acetábulo y la zona que veíamos en la zona sacrocoxilla, que aparentemente impresionaban. Ninguna de las lesiones nos mostraba alteraciones blásticas o líticas, y el paciente había tenido un traumatismo en la zona posterior. Acá es otro ejemplo de fusión SPECT en un paciente con una osteomielitis en el fémur, y esto es la posibilidad también de hacer fusión con resonancia. Estos son distintos tipos de estudios. Un estudio en 3 tiempos de manos en un paciente con un síndrome de Sudeck, la distrofia simpático refleja. En este caso siempre hay que hacerlo en 3 tiempos. Es una patología que se da en pacientes que han tenido una alteración en la movilidad neurológica en el miembro superior, generalmente en los miembros superiores, y produce una alteración en el sistema simpático y además en el hueso subyacente. Así que lo conveniente es hacer los 3 tiempos, y ven que esta es la imagen característica donde se observa aumento de la fascia angiográfica en el miembro comprometido, en el pool también un aumento difuso y especialmente periarticular, que se ve claramente en las imágenes del tiempo óseo. Este es un ejemplo de un barrido corporal total, donde no se observan áreas de aumento patológico de fijación del radiotrazador.
se tiene una eliminación en vejiga, que es normal. Muchas veces, por más que el paciente le insistamos que orine antes de hacer el estudio, no lo logra o no lo hace adecuadamente y queda un resto en vejiga. Y los riñones se ven en forma variable porque la eliminación es renal. Acá tenemos un caso de un adolescente con una escoliosis y con la imagen característica típica a nivel de las metáfisis, de los cartílagos de crecimiento, como les dije previamente, ya que se trata de zonas de hueso en formación. Acá otro ejemplo de un paciente pediátrico normal también. Tenemos que mirar con mucho cuidado las zonas de las metáfisis porque podemos tener asimetrías a dicho nivel, donde puede asentarse la patología. Y acá tenemos, ven, esto es, el paciente tenía un pañal y la orina en el pañal. Ojo con las contaminaciones.